Congresista Luis Roel, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Glatzer. Un gusto otra vez compartir, bueno, virtualmente una entrevista. Y Sí, además lo que muchísimas quiero gracias por aclarar son una atendernos. serie de Yo lo dije inexactitudes. hace, Sí, y estuve sí, hace un justamente, ratito. quiero aclarar una serie de inexactitudes que se han estado diciendo en las últimas horas, ayer sobre todo, y al parecer por falta de conocimiento del reglamento del Congreso, y que son inexactitudes, no quiero decir que son mentiras. Primero, que en mi caso, la subcomisión y su presidencia no han validado nada. ¿En qué sentido? No hemos validado nada, puesto de que nosotros no tenemos la potestad ni la competencia para poder evaluar o recalificar temas que ya han sido decididos por la gestión anterior. Es que hay que ser bastante claros, ¿no? El Congreso se rige por la Constitución y por su ley orgánica, que es el Reglamento del Congreso de la República. La ley orgánica que desarrolla la parte del capítulo sobre el Congreso de la República que está en la Constitución. Entonces, yo me rijo en base a la Constitución y esa ley orgánica que es nuestro Reglamento del Congreso. Sobre lo que el tuit de Marta Chávez, justamente estaba viendo lo que tú estabas mencionando, y es algo inexacto. Y te lo digo por qué, para que estén también tranquilos todos. Lo que dice Marta Chávez es inexacto porque el viernes pasado se aprobó por unanimidad el plan de trabajo. Y el plan de trabajo te leo que hay tres prioridades, tres principios para priorizar las denuncias constitucionales. Y permítame leértelas. Priorizar denuncias constitucionales sobre antejuicio político, priorizar denuncias constitucionales contra altos funcionarios en ejercicio y priorizar denuncias constitucionales provenientes del Ministerio Público sobre antejuicio político. Entonces, ahí no hay un tema de lo que ella mencionó, sino es que lo dejo muy claro, estos son los principios de priorización que se utilizan y se van a utilizar por esta gestión para ver los casos de denuncias constitucionales. Tanto Ahora, del... congresista Sí. Luis Roel, permítame preguntarle en torno a algunas de las afirmaciones que usted ha hecho esta mañana, ¿no? Y hace bien usted en salir, porque lo que hay que hacer es explicar de qué se trata y cuál es Exactamente. el enfoque y la perspectiva que ha marcado la dinámica en esta sesión que ha tomado estas decisiones. Usted dice que ustedes no tenían, y el mandato es expreso en el reglamento, la posibilidad de revisar una decisión que tomó la subcomisión de acusaciones Te lo constitucionales. puedo leer el artículo del Efectivamente, o reglamento sea, lo que hay que es conozco. una, digamos, cosa decidida en la comisión. Perfecto. Te lo leo el Pero la reglamento para que veas, pregunta que Glatzer. le quiero hacer yo es que si usted considera que habiendo una cosa decidida, es decir, habiendo un dictamen que hay una dirección que ayer se ha conocido, eso en realidad materialmente es una cosa decidida y voy a ponerme en el caso siguiente. ¿No hay acaso elementos sustantivos que dan cuenta de que el comportamiento que tuvo esa decisión, que esa comisión que decidió eso, que ayer por supuesto se ha, sí, validado, porque en fin, simplemente no se va a revisar, se había hecho en las condiciones de objetividad, de independencia y de interés por conocer la verdad y darle al Ministerio Público, al Poder Judicial, la posibilidad de hacer de su trabajo? Es decir, ¿usted cree que ha estado dotado de todos los criterios que la propia Constitución establece para que hagan bien su trabajo? Glatzer, te leo para qué dice el literal M del artículo 89 del reglamento del Congreso. Dice, la denuncia declaradas improcedentes o que tengan informe de archivamiento y que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional en cualquiera de sus etapas no pueden volver a interponerse hasta el siguiente periodo anual de sesiones, requiriendo la presentación de nueva prueba que sustente la denuncia. En caso contrario, son rechazadas de plano. Lo que ya se ha delegado, porque ojo, y hay otra aclaración que debo hacer, lo que ya se ha delegado a los congresistas es para que ellos hagan un informe final. Todavía, y eso sí, por favor, hay que tenerlo claro, no se acusaba a nadie. Se está haciendo un informe final y los congresistas delegados van a tener esa responsabilidad de hacerlo. Y a partir de ese artículo que ya acabo de citar, el literal M del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, que es nuestra ley orgánica, imposibilita
a la subcomisión de acusaciones constitucionales a revisar temas que ya han precluido en otras etapas del procedimiento parlamentario. Sobre ese tema, yo no puedo revisarlo porque hay una prohibición expresa. Yo no sé si otros órganos del Congreso podrían, como por ejemplo la Comisión Permanente o el mismo Pleno, poder decir que, bueno, se pueda revisar o decidir ese tema. Eso es un tema relacionado a esos órganos del Parlamento. Por lo que corresponde a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, depende de ese literal M del artículo 89 del reglamento. Es más, mi preocupación claro, sería... Pero usted, permítame anotar en torno a eso que usted acaba de mencionar. O sea, el artículo 89 y efectivamente el literal M, digamos, tiene sentido en torno a lo que se llama la cosa decidida, sin lugar a duda. Es decir, una decisión que se ha tomado no se puede revisar si no hay prueba nueva. Eso es así, no solo en el ámbito administrativo y en la discusión en el Congreso de la República, sino cosa juzgada cuando es en el Poder Judicial. Pero mi pregunta, y por favor le pido que me pueda dar su opinión y su reflexión en torno a eso. Para que eso pueda ser validado y se declare en esa condición, tiene uno que revisar si el comportamiento en el que tomaron esa decisión o el contexto en el que se tomó fueron, digamos, tuvieron las características que se requieren. Fueron independientes, tenían el interés de alcanzar la justicia y estaban en la lógica de fiscalizar. El Congreso fue disuelto, congresista Roel, y el Tribunal Constitucional validó ese cierre, porque ese Congreso de la República estaba marcado por una mayoría que más tenía relación con los personajes que estaba investigando. Mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Usted cree entonces que siendo cosa decidida, materialmente ya el asunto se ha resuelto y por lo tanto ya no hay posibilidad de hacer nada con ese caso? Ese es el argumento, o sea, ese Congreso estaba dotado de todo lo que refiere la Constitución para actuar de manera independiente? Lo que me corresponde como presidente de la subcomisión era seguir con los trámites. Y ya lo advertí, para eso están los congresistas delegados. Ellos que tienen la responsabilidad de hacer el informe final, podrían ellos advertir si en el transcurso de la realización de su informe encuentran nuevas denuncias y nuevos hechos. Es más, yo he invocado que cualquier congresista o ciudadano que haya sido afectado o la misma fiscal de la Nación presenten una nueva denuncia, que presenten información, nuevos hechos para que los congresistas delegados y esta subcomisión pueda ampliar las denuncias. Algo más, Glatzer, y tú me acabas de decir algo que es muy claro. Mi formación constitucional me impediría hoy poder decir de que voy a hacer una especie de control difuso como se ha querido plantear. Tú sabes que el control difuso solo está para órganos jurisdiccionales. Yo no podría aplicar el artículo 89, literal M, del reglamento del Congreso, porque si lo hiciera, imagínate el gran problema, afectaría el debido procedimiento parlamentario. Lo cual, imagínate, avanzamos todo el tema del caso Charri como ejemplo. Llega al pleno, se inhabilita, se le suspende sus funciones y un amparo y cae todo. Porque acuérdate, tenemos sentencia de la Corte Americana de Derechos Humanos, el caso de la Constitucional de Perú, que habla de que se tendrá la garantía del debido parlamentario. Tenemos vasta jurisprudencia y coherente jurisprudencia del Tribunal Constitucional que es vinculante para todos los órganos públicos y también para los particulares, que dice que se tiene que respetar dentro de foros parlamentarios el debido proceso. Por lo tanto, lo que yo sí te quiero decir, Glatzer, y eso te lo quiero adelantar, discúlpame. A la fecha hay también denuncias constitucionales pendientes de calificar contra el citado Pedro Chávarri. Esa sí es mi responsabilidad. Ahí yo tengo que calificar y decidir si son procedentes o no las mismas. Y ahí sí, y es lo que digo cada vez que me preguntan sobre cuál va a ser la política de la subcomisión, no vamos a blindar a nadie. Y yo tengo una perspectiva de luchar contra la corrupción y hacer justicia, pero conforme a la Constitución y a la ley. Yo no puedo abrogarme una capacidad, una potestad que está más allá de lo que la Constitución y las leyes me permiten, porque si no, podría pasar lo que ya advertí. Podría haber un vicio en el proceso, en el procedimiento parlamentario, y luego le daríamos la posibilidad de que estos
funcionarios, altos funcionarios que tienen varias denuncias o que no tienen legitimidad por parte de la ciudadanía, se victimicen y luego utilicen ello para presentar sendas demandas constitucionales, las cuales pueden hacer que todo el procedimiento parlamentario se caiga. Yo no puedo permitir eso. ¿Cuántas denuncias hay dentro de la subcomisión de acciones constitucionales que involucren no solo al señor Chávarri, pero en primer orden al señor Chávarri y a otras de las personas que se les atribuye presuntamente haber participado de organizaciones que pueden haber actuado fuera de la ley siendo funcionarios públicos? Mira, yo te puedo precisar justamente una contra el fiscal Pedro Chávarri, que es la denuncia número 302 por la presunta infracción constitucional de los artículos 2, inciso 15, 23 y 24 de la Constitución Política, así como la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en modalidad de abuso, autoridad y concusión. También existe la denuncia 305 por la presunta comisión del delito de omisión del ejercicio de la acción penal. Ambas denuncias presentadas por ciudadanos que serán calificadas por el equipo técnico de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Eso es lo que yo digo. Hay denuncias pendientes de calificación, que esa va a ser parte de mi gestión, parte de la gestión de esta Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que créanme, y eso no puedo adelantar opinión todavía sobre el caso, pero créanme que va a ser revisada al detalle para no blindar a nadie. Ahora, y esto va a pasar también con otras personas que están presuntamente relacionadas con lo que puede haber sido esta organización criminal llamada los Cuellos Blancos del Puerto. Hay casos de otras personas que no sean Chávarri, que están ahí, por ejemplo, también en lista de espera para ser tratadas por la subcomisión. Sí, yo no puedo, como tú sabes, como soy presidente de la subcomisión, no puedo utilizar el término de los cuellos blancos, pero siguiendo esa denominación que utiliza la prensa y la ciudadanía, tenemos a los ex-NM, tenemos también casos de los antes mencionados, de los que están implicados en esas denuncias hechas por la prensa y por los órganos del Ministerio Público, denominados los cuellos blancos. Tenemos denuncias contra excongresistas, exministros de Estado, congresistas disueltos, sobre todo. Entonces, sí, hay varios altos funcionarios que tienen denuncias que van a ser calificadas por esta subcomisión y que van a ser, obviamente, tratadas con la prioridad que al inicio te mencionaba, porque es necesario dar muestras de que este es un Congreso diferente, esta subcomisión, si bien ayer me han dicho a la subcomisión, a mi persona, de todo, es lo que corresponde. La subcomisión de acusaciones constitucionales no es una monedita de oro que le gusta a todos. Yo sabía a qué me enfrentaba al aceptar esta responsabilidad, porque créanme que es una tarea difícil, pero que la voy a hacer con la mayor responsabilidad, conforme a la Constitución, a las leyes, y ahí viene mi preocupación, porque nosotros, como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, recién nos hemos instalado el viernes pasado, y hay temas prioritarios que me gustaría expresar. Primero, por favor, hay un tema de que se está viendo el cambio en la Junta Nacional de Fiscales. Hay fiscales que también tienen denuncias en la subcomisión. Por lo tanto, siendo los plazos, creo que correspondería más que la subcomisión de acusaciones constitucionales un pronunciamiento pronto, porque no alcanza por los plazos procedimentales que establece el reglamento del Congreso, a la Junta Nacional de Justicia una pronta pronunciamiento, ya sea sobre el fondo o sobre una medida preventiva. Ellos tienen en su ley orgánica y reglamento la posibilidad de suspender a fiscales supremos, jueces supremos que estén investigados. Sería bueno... ¿Y a usted le parece que eso sería pertinente en una situación de esta naturaleza? Habida cuenta, en los últimos días se han dado a conocer hechos que podrían ser considerados de
niveles de interferencia de algunos de estos magistrados del más alto nivel en el Ministerio Público contra investigaciones en curso? Yo creo que, a modo personal, creo que la Junta Nacional de Justicia tiene todas las atribuciones, tanto constitucionales como legales, para interponer o establecer una medida preventiva para que justamente el Ministerio Público mantenga esta legitimidad que ha estado dirigiendo la Fiscal de la Nación, Soledad Ábalos, y al mismo tiempo porque son temas urgentes. Cabe señalar de que es un tema urgente que la Junta Nacional de Justicia, que ya se instaló en enero de este año, asuma con la responsabilidad que tiene histórica de velar por que el Ministerio Público, la Junta de Fiscales y la Fiscalía de la Nación se mantengan con esa legitimidad, y no solo ciudadanos, sino de los otros órganos del Estado, para que pueda actuar en los grandes casos que tiene contra la corrupción. En mi posición. Ahora, congresista Roel, pero sin embargo, yo no tengo la menor duda que el señor Chávarri va a llevar como una especie de certificado de buena conducta lo que acaba de pasar en la subcomisión ayer a la Junta Nacional de la Justicia. Esto de alguna manera no va a atar de manos a la Junta, porque el señor Chávarri va a decir, oye, pero el Congreso acaba de decir que yo, como el Congreso anterior, no tengo ningún tipo de responsabilidad en los hechos que me están imputando, porque de lo que estamos hablando acá es que la subcomisión de acusaciones constitucionales no determina si una persona ha cometido un delito, sino que si hay mérito para abrir un procedimiento investigatorio que tienen que hacer las autoridades competentes. ¿No corre ese riesgo que finalmente esto pueda favorecer a los imputados en sus procesos en la Junta Nacional de Justicia? No, para nada, estimado Glatzer, porque son imputaciones distintas de naturaleza diferentes. Es más, como ya advertí, hay ya un congresista delegado para informar sobre el caso de Chávarri, que ayer se le ha encargado, y eso no le ha eximido de culpa. Hay que dejarlo bien claro. Lo que hemos hecho es delegar para informe final a diferentes congresistas de los diferentes casos. Unos archivarán y otros habilitarán una denuncia constitucional, la formulación de la denuncia constitucional, la cual deberá ser votada y aprobada en la subcomisión para que esta suba a la comisión permanente y de ahí al pleno. Ahí no hemos ni blindado. Y en el caso de congresista Roel, quería preguntarle sobre el caso de Chávarri y después entrar un ratito al caso de Pablo Sánchez. El caso del señor Chávarri, entonces, ¿eso qué significa? Habida cuenta, hay otros casos. ¿Cuál va a ser? Y usted ha dicho que van a ser el centro de la prioridad de la comisión. Estos casos, en la lógica que ustedes ya han aprobado como criterios, que no como Marta Chávez dice, solo van a ver los casos actuales, también van a ver los que quedan, por cierto, pendientes. Usted lo ha aclarado ahora. Pero la pregunta es, ¿van a citar entonces a Pedro Chávarri, por ejemplo, para que pueda hacerse presente en la subcomisión para dar su, su alegato en torno a las imputaciones que hay? ¿Ya tienen previsto eso? Estimado Glatzer, justamente, si nosotros, en los casos que tenemos de esta persona, de este fiscal supremo, nosotros declaramos su procedencia y se aprueba en la subcomisión de acusaciones constitucionales la misma, ya se iniciaría el procedimiento dentro de la subcomisión para que empiece toda la maquinaria del procedimiento de acusación constitucional. Para lo cual, una de las partes es justamente velando por el debido procedimiento parlamentario que éste ejerza su derecho de defensa. Y eso tendrá que presentarse a la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego a la comisión permanente y, de ser el caso, al pleno del Congreso. Créeme que si... Y en el caso de Pablo Sánchez, ese es un caso que sí se ha votado el día de ayer y se ha abierto la investigación que quedó pendiente, le hizo en su momento la señora Jenny Vilcatoma. En ese caso, lo que llama la atención es que coincide con toda la arremetida del señor Tomás Aladino Gálvez contra el propio fiscal, habida cuenta Pablo Sánchez el que lo está investigando a ellos también. O sea, no es que es una pugna entre ellos por otras razones. Está claro, y me da la impresión que tiene que ver con el ánimo de desmejorar esa investigación. No, en el caso de Pablo Sánchez es un caso anterior
que está de 2017 iniciado, y lo que se ha hecho nada más es continuar con el procedimiento parlamentario, continuar con el trámite. No se ha acusado a Pablo Sánchez, hay que ser bien claros, no se ha acusado a Pablo Sánchez. Lo que se está haciendo es determinar que un congresista ponente haga el informe final sobre la misma causa, nada más. Y sobre ese tema hay que estar tranquilos de que ayer no se ha votado para imputar una denuncia o para acusar a alguien, nada que ver, solo se ha aprobado la delegación de estos casos a congresistas informantes. Ahora, ¿y cómo va a Por lo ser tanto, cuando tenga que el señor Chávarri ir a hacer sus descargos? Va a tener que cambiar de abogado, porque ahora el que era su abogado es congresista de Fuerza Popular, el señor Carlos Mejía. ¿Van a pedir que se inhiba en ese caso? si él ha señalado el día de ayer que tendría que inhibirse, pero si él no se inhibiera, tendría que ser un pedido a nosotros porque obviamente hay un conflicto de intereses. Lo mismo con la señora Marta Chávez, que es abogada de Fuerza Popular, y una de las imputaciones que se le hace a Pedro Chávarri es de haberse aliado con esta agrupación política para favorecer a Keiko Fujimori en las investigaciones del caso Lavallato. Yo creo que todo congresista que tenga un conflicto de interés debe inhibirse. Y si no se inhibe de forma voluntaria, esta subcomisión de acusaciones constitucionales evaluará pedírselo, porque no descarto ninguna medida para que todos estos procedimientos sean realizados con la mayor transparencia y publicidad. Tengo una última pregunta, congresista Roel. Si es que no es posible revisar la cosa decidida en el Congreso de la República, ¿cómo explica entonces el hecho de que se haya revisado, por ejemplo, la decisión que el Pleno tomó en la elección del señor Ortiz de Ceballos? Porque el Tribunal Constitucional ahí, por ejemplo, dijo que esa decisión no fue correcta y finalmente se revisó y ahora se va a elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Por si acaso, Glatzer, yo no he dicho que el artículo 89, literal M, del reglamento del Congreso aplique a todo el Congreso. El artículo 89 del reglamento del Congreso de la República es lo que se aplica exclusivamente a los procedimientos parlamentarios de denuncia constitucional, para las acusaciones constitucionales. Respecto a lo que se hizo en el Congreso anterior, y eso y también lo he advertido al inicio de esta entrevista, el resto de órganos del Congreso de la República se rige por diferentes reglas que están en dicho reglamento de nuestra institución. Y la mesa directiva tiene la posibilidad de, como es una misma institución y es un mismo periodo parlamentario, poder revertir lo que ha hecho la mesa anterior. Y lo que hizo la mesa directiva pasada fue justamente frente a estas situaciones de estos pagos que tienen unos visos de inconstitucionalidad, aplicando su normativa que la aplica a la mesa electiva, declarar la nulidad de los mismos, porque ellos sí tienen esa competencia, ellos sí tienen esa atribución, a diferencia de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Si tuviéramos tenido, y eso lo quiero aclarar, si nosotros tuviéramos en el reglamento, y eso se dijo también ayer en el debate, esa posibilidad, lo hubiéramos revisado, y créeme que sí lo hubiéramos hecho, estimado Glatzer, pero no tenemos esa competencia, esa atribución. Un congresista dijo que debíamos revisar el reglamento del Congreso para que la subcomisión de acusaciones constitucionales tuviera esa potestad, y no esa prohibición que tiene literal M del artículo 89 de este reglamento. Tengo que terminar preguntándole, ¿van a pedir información a la Junta Nacional de Justicia y al Ministerio Público sobre los casos que van a tener que decidir sobre algunos de los que hemos hablado esta mañana? Sí, estamos evaluando pedir esas informaciones para justamente no solo la subcomisión, sino también los congresistas delegados
puedan tener mayor información, mayores recaudos para hacer el informe final. Pero cabe señalar, Glatzer, que yo como congresista, antes de que se instale la subcomisión de acusaciones constitucionales, yo lo hice el miércoles pasado, cuando el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez, fue a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Yo le hice las preguntas. Le dije cómo iban los procesos disciplinarios contra los denominados casos emblemáticos de los cuellos blancos, los hermanitos, entre otros. Y él me dijo que hasta esa semana se encontraba suspendido los plazos, pero que los iban a retomar pronto. Entonces también le pedí la información oralmente, que me lo remitiera a mi correo institucional de cómo estaba la situación procesal de los mismos. Ahora, como presidente de la subcomisión, tendré que hacer y reiterar ese pedido que ya se hizo como congresista en esa Comisión de Justicia y Derechos Humanos la semana pasada, ya como presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Congresista Luis Roel, le quiero agradecer muchísimo por haber conversado con nosotros esta mañana. Es bueno salir a dar el punto de vista sobre lo que se va generando y auspiciamos la posibilidad de que, además conociendo su trayectoria, que puedan profundizarse en las investigaciones y ahí sí, con la posibilidad que van a tener, revertir varias de las cosas que creo coincidimos, pues el Congreso anterior no hizo bien, ¿no? Exactamente, Glatzer. Muchas gracias a ti por la oportunidad y a tu teleaudiencia explicarles. Esta subcomisión de acusaciones constitucionales no ha validado ningún blindaje. Hemos actuado conforme a la Constitución y al reglamento del Congreso. Tampoco se ha acusado a nadie. Solo se ha delegado a congresistas informantes para que hagan los informes de dichos casos, continuando con los trámites. Y para concluir, hay casos pendientes por calificar, que eso sí ya depende de nuestra gestión, y mi promesa es de que, y como ya lo he advertido durante toda esta entrevista, y ya lo señalé en mi discurso de instalación, no vamos a blindar a nadie y vamos a actuar conforme a la Constitución, conforme a la ley, y vamos a enfrentar directamente a la corrupción. Eso es una promesa que yo di y ofrecí el día viernes en mi discurso de instalación y la planteo hacerla realidad durante mi gestión. Ahí sesionamos los lunes y los viernes y ver que esa responsabilidad y esa promesa se mantenga. Muchísimas gracias, congresista Luis Roel, muy amable por haber conversado con nosotros esta mañana, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias.